Muy buenas tardes a todos y a todas, a nombre de la Facultad de Contaduría y Administración y en especial de la Coordinación de Desarrollo de Habilidades Profesionales y Personales, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje, de crecimiento y de conexión. La conferencia del día de hoy es el arte de negociar con comunicación efectiva. Mi nombre es Ángel Correa y me complace muchísimo acompañarles hoy como moderador de esta sesión. Pues bueno, en el mundo actual, la comunicación efectiva no solo es un valor, sino una herramienta clave para llegar a acuerdos, resolver conflictos, liderar y construir relaciones duraderas. Tanto en el ámbito personal como profesional, negociar con claridad, empatía y convertido en una habilidad pues esencial. Hoy por hoy tenemos el honor de contar con la participación del maestro Guillermo Vázquez. Él diseñó esta ponencia para impulsar el desarrollo integral de cada uno de ustedes, fortaleciendo no solo sus capacidades técnicas, sino también aquellas habilidades humanas que marcan la diferencia en el mundo profesional actual. Para iniciar, bueno, pues es importante presentar a nuestro ponente, por lo que en estos momentos vamos a ver su semblanza. La Facultad de Contaduría y Administración, a través de la Coordinación de Desarrollo de Habilidades Profesionales y Personales, se complace en darle la bienvenida a todos los presentes a la conferencia El arte de negociar con comunicación efectiva, presentada por nuestro distinguido ponente, el maestro Guillermo León Vázquez Martínez. Semblanza. El maestro Guillermo es licenciado en Ciencias de la Comunicación, maestro en Educación con orientación en Tecnología Educativa, titulado con mención honorífica. Además cuenta con cursos especializados en tecnología e innovación, entre los que destacan inteligencia artificial en la búsqueda de anomalías en los datos, ética en la inteligencia artificial, tecnología, derecho en la protección de datos personales, herramientas de IA para redes sociales, proyectos predictivos y adaptativos, estrategias de marketing digital. El maestro Guillermo cuenta con más de 22 años de experiencia, ha desarrollado habilidades sólidas en gestión, producción audiovisual, marketing, tecnología educativa y ciberseguridad en redes sociales. Ha ocupado cargos destacados en la UNAM, como jefe del Departamento de Proyectos Académicos y Audiovisuales y coordinador de comunicación y proyectos en la Escuela Nacional Preparatoria. Actualmente es encargado del área de difusión y promoción y Community Manager en la División de Educación Continua de la Facultad de Contaduría y Administración. Es fundador de Authenticus Films, agencia productora de cine digital, y se desempeña como consultor independiente y director de marcas innovadoras. Esta amplia experiencia y conocimientos del maestro Guillermo nos ofrecerá una perspectiva enriquecedora sobre el arte de negociar. Bienvenido, maestro. Sin más preámbulo, damos la bienvenida al maestro Guillermo. Adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están a todas y todos? Muchas gracias por haber asistido a este curso taller. Como les decía, el arte de negociar con comunicación efectiva. Para empezar, a mí me gustaría comenzar con una reflexión sobre lo que significa la negociación. ¿Qué es la negociación? Y me remonto a una experiencia cuando tenía 15 años, en el cual yo no entendía por qué cuando asistí a algún evento deportivo, siempre me gustaron los deportes, el fútbol, el básquetbol, tenía esa habilidad para negociar, para involucrarme, para integrar equipos, para ganar partidos, estaba en ese entonces, recuerdo Michael Jordan, ¿no? Un ganador de todo en la NBA, uno de los máximos jugadores y representantes del baloncesto americano. Y entonces, haciendo la reflexión, me preguntaba, ¿qué hace a Jordan un gran líder? Pero sobre todo, ¿qué lo hace un gran ganador de campeonatos? Así que, volviendo al tema de la negociación. La pregunta es, ¿el negociador nace o el negociador se hace? Para empezar, ¿qué es la definición de negociación? Es un proceso, por supuesto, de comunicación, involucra a dos partes y estas dos partes tienen que alcanzar o el objetivo es alcanzar un acuerdo. Entonces, así a ese ejemplo que les acabo de dar desde niños, piensen ustedes, ¿en qué momento de su vida han desarrollado un cierto tipo de liderazgo? Si fue desde niños, si fue ya cuando comenzaron a tener sus primeros vínculos sociales, en la prepa, en la universidad, ahora en los puestos que ocupa la mayoría, son estudiantes aún de la carrera. Bueno,
piensen en eso. ¿Quién es el líder del grupo? ¿O quién es la líder del grupo en su vida cotidiana? Ahora, ¿qué es un líder? La definición tal cual de líder, a mí me gusta mucho un líder lo define una visión, una dirección, ¿no? Estratégica, así como en ese viaje en el tiempo que acabo de dar conmigo mismo. Justamente es eso, un líder guía a equipos. Pero también hay los mitos más comunes del líder que, repito, el líder nace o se hace con el aprendizaje. Y les puse dos ejemplos aquí, dos ejemplos que me gustan mucho, Nelson Mandela y Steve Jobs. Steve Jobs, como breviario cultural, murió en la cima en la cúspide de su carrera, perdió su compañía, la volvió a recuperar, fue un tipo brillante respecto a la innovación, brillante respecto a la tecnología, pero era perfeccionista. Era un líder sumamente rigorista. En algún momento a alguien le escuché decir en una clase de cine, creo que fue Guillermo Arriaga, profesor mío, mentor mío, me dijo, el talento es algo muy difícil de encontrar. Es más, yo mismo, decía él, no me considero una persona talentosa. Yo decía, ¿cómo un líder como él, un nominado a 3 veces al Oscar, no puede considerarse un líder o talentoso, ¿no? Y entonces yo dije, está exagerando, pero conociéndolo, ¿no? Escuchando cómo creó, cómo escribió Amores Perros, luego Babel, luego 21 gramos, cómo hizo, lideraron equipos para hacer esas 3 películas. Había una lucha de egos y había un desarrollo del talento y del liderazgo aplicado a sus vidas personales. Entonces, imagínense que alguien con el estatus de él diga que no es una persona talentosa. Eso me hizo de una humildad y se me quedó. Entonces, pregúntense eso, un líder o los líderes que conocen en la vida, ¿no? Creo que el primer líder y el primer héroe que tenemos son nuestros padres, ¿no? El papá o la mamá son los primeros líderes que conocemos cuando somos pequeños. Hay que preguntarnos cómo son esa mentalidad, cómo piensa el líder. Y entonces, ¿cómo se aplica eso a la negociación? Todo el tiempo estamos negociando. Negociamos una salida con el novio, con la novia, con la mamá, nuestra vida cotidiana, nuestra vida social. Siempre estamos negociando. Entonces, ¿cómo es ese perfil del negociador? Y yo lo divido en 5 números en un círculo, en donde el perfil del negociador tiene integridad, tiene empatía, tiene resiliencia, tiene humildad, pero también tiene visión. ¿Qué es la visión? La visión es tener metas claras y alcanzables. Es decir, si te dedicas al cine y tu primer película piensas y escribes en el guión ir a grabar al Monte Everest, pues no se puede. Siempre hay que tener una meta alcanzable. Por supuesto, no se podría grabar. Sí, claro que se puede grabar en condiciones climatológicas, adversas, pero ir a grabar al Monte Everest con un crew, un staff, pues suena no alcanzable. Entonces, aplicado a la vida de las finanzas o de la contabilidad, ¿qué metas tenemos en la cabeza como líderes? Un negocio, un emprendimiento, no sé, desde un sueño, a lo mejor a ti te gusta, eres físico, eres químico y te gusta escribir y te da miedo y no lo haces porque no tienes una resiliencia y empatía con uno mismo. Más adelante vamos a ver todo lo que es el término de las emociones y cómo las emociones influyen en este desarrollo de el perfil del negociador. La humildad, por supuesto, vuelvo a mencionar el ejemplo que di de Guillermo. Hoy es premio Alfaguara, uno de los escritores más importantes de los últimos años mexicanos. No se pierdan por ahí sus libros. También hay líderes dentro de sus propias novelas. Entonces ahí de tarea, El salvaje de Guillermo Arriaga. Ok, negociar entonces es una cuestión de mentalidad y de emociones. Ahora, ¿cómo son los líderes? Ustedes, si se consideran un líder nato, ¿cómo son? Son sociables, tienen agilidad mental, tienen autoconfianza. ¿Son líderes pacientes o se desesperan? ¿Controlan sus emociones o no? Entonces, estas características que son más hacia el psique del perfil del negociador hacen que desarrollemos o no un liderazgo saludable. ¿Qué es el liderazgo saludable? Fíjense, voy a tomar una postura de cerrada. Yo soy un líder y yo llego a una junta así. ¿Qué significa esto? Estoy llegando totalmente cerrado a mi junta, a mi reunión y soy un líder de un equipo. Pero ¿qué pasa si quito las manos y llego con apertura de las manos y empiezo a usar las manos? Entonces es un líder profesional. Tiene agilidad mental porque sabe cómo empatizar el lenguaje no verbal, sabe hablar frente a ciertas situaciones y también tiene inteligencia emocional porque sabe cómo manipular desde el punto de vista positivo a la audiencia. ¿Sale? Entonces dejemos ahí esa palabra, audiencia. Ahorita la vamos a ver. Entonces, ok,
Ya dentro del liderazgo y el negociador hay técnicas de negociación para que justamente estos acuerdos se lleven a cabo. Acuerdos que benefician a unos o benefician a otros o benefician a una empresa o benefician individualmente a alguien. Entonces vean ahí la postura que les digo. El líder está en medio de una negociación y lo que les dice esa imagen, los equipos, las posturas, las sonrisas, ¿no? Recientemente alguien le decía, sonríe más. Es que no me gusta sonreír. Le digo, deberías de sonreír más, porque tu sonrisa es tu logotipo. Tu sonrisa es tu logotipo. Entonces, si no hay una sonrisa en una negociación, yo no voy a cerrar una negociación con cara de enojado, ¿no? Y con el ceñito de enojado. Cierras, extiendes la mano, sonríes. Entonces, pruébenlo, háganlo, mañana mismo. Lleguen y saluden a su profesor o a su mamá, a su papá, a su jefe, su jefa, con una sonrisa y con la mano estirada. Y vean qué cambio hay ahí en esa acción. Ok, entonces, una negociación exitosa está basada en una buena comunicación entre el negociador y el negociante. Pero también dentro de estas características de una buena negociación, las personas tienen decisiones propias. Y dentro de las decisiones propias hay retroalimentación que muchas veces no la tenemos, no hay una autoevaluación de uno mismo. Y aquí divido la comunicación también entran las necesidades y los deseos. ¿Qué quiero obtener con esa negociación? Y se lo vuelve tangible o intangible, como lo que les di el ejemplo del Monte Everest. Ahora bien, dentro de los tipos y naturalezas del perfil de negociador, se divide en 5, yo puse 5, hay muchos más, pero estos son los principales en el nivel empresarial. Negocios de hechos, el negociador de hechos y el negociador intuitivo. ¿Y cuál sería la diferencia? El intuitivo es este que llega a una reunión y por pura intuición dice, hagámoslo desde este perfil, desde este diálogo de profesión, porque sé que va a funcionar. Es intuitivo. No quiere decir que esa intuición no tenga una planificación. El de hechos se basa en los hechos y las estadísticas y las conversaciones para crear ciertos juicios de el negociador y negociante. El negociador de relaciones, todos lo conocemos, somos nosotros mismos que estamos el día a día negociando, ¿no? Basado en una confianza con nuestros compañeros, amigos, jefes, etcétera, ¿no? El negociador lógico, que es el que omite totalmente las emociones y está basado en un diálogo específico. Esto, si les gusta la cultura griega o la cultura estoica, ahí había muchos negociadores lógicos. Platón, Aristóteles, en sus obras dejan muy claro el pensamiento estoico. El pensamiento, más que basarse en una emoción, se basa en lógica y diálogos anticipados. Y el negociador complaciente, que es aquel que cede siempre ante una postura de debilidad, siempre atendiendo a un objetivo específico. Y aquí algunos ejemplos. ¿Han visto últimamente cómo saluda Donald Trump? ¿Cómo jala a su interlocutor? Siempre hace esto. Y siempre jala al interlocutor, lo jala. ¿Por qué? Porque es una postura de poder. Hay mucha gente que también te saluda y te saluda dándote la mano por encima de. Entonces, ¿qué se hace frente a ese tipo de figuras? El negociador influencer, yo puse a Barack Obama porque él ocupaba su carisma para poder ganarse a la audiencia, al público, etc. El negociador estable, vuelvo a poner a Nelson Mandela, con una posición de paz, equilibrio, y el negociador analítico y complaciente que era Albert Einstein, con esas fotografías que lo caracteriza como que él no necesitaba ninguna postura para saber que es un líder y saber quién fue Albert Einstein, ¿no? Ahora bien, las emociones en el perfil de negociador. ¿Qué pasa cuando nos domina una emoción? Seguramente muchos de ustedes han estado enojados en algún momento importante de sus vidas. ¿Cómo los domina esa emoción? Y cómo muchos de nosotros reprimimos a veces esas emociones y no dejamos que la ocultamos o la negamos. Entonces te pregunta tu novia, ¿qué te pasó? Estás triste y tú con una cara de tristeza dices, no, no estoy triste. Y entonces estás negando la emoción. ¿Qué hay que hacer para tener una inteligencia emocional lo más sana posible es aceptar la emoción, decirlo y decirlo en voz alta? Hoy estoy molesto, hoy estoy enojado, hoy estoy feliz, hoy estoy triste, hoy no es mi día, hoy estoy muy contento, pero aceptar las emociones e incluso decirlas en voz alta. Eso es muy importante. Levantarse todos los días, verse al espejo y decir, Guillermo, ¿cómo te sientes? Hoy me siento feliz. Perfecto. Entonces va a ser un día que lo va
esa atmósfera va a ser de felicidad y tal vez conforme vaya pasando el día, va a haber un momento a momento en donde tú monitores esa emoción y haga que eso no influya dentro de tu foco de decisiones que tengas en el día. Porque regularmente si tú tomas una decisión bajo una emoción, hay errores y a veces errores que cuestan muy caro. ¿Cuántas veces no decimos no debí de haberle dicho eso? Y se lo dije. No debí de haberle lastimado y se lo dije. No debí de haberle hecho un juicio y se lo dije. Entonces, hay que aprender a dominar las emociones, que nunca nos sobrepasen. Antes la lógica, antes de la emoción. Y si tenemos la emoción, hay que sentirla. Entonces, ¿por qué? Porque eso, imagínense en un nivel empresarial, llegar enojado, ¿no? En una firma de millones de pesos o millones de dólares, peor aún, y llegar enojado a esa negociación. ¿Cómo va a terminar? Entonces, esto afecta directamente a las negociaciones. Ahora bien, dentro de esta ADN de la negociación y del proceso ya más en sí en cuanto a la comunicación de la negociación, está la preparación. Yo me preparo ante la negociación. Está el encuentro en donde me encuentro con el interlocutor y el debate en donde yo muestro mi argumento para poder tener o concretar una venta. O bueno, no una venta solamente, un proyecto, puede ser infinidad de cosas y el cierre, que es donde está la conclusión de ese proceso de negociación. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces, la otra vez lo platicaba con una psicóloga, ¿qué pasaría si hoy supiéramos escuchar más de lo que hablamos? ¿Cuántas veces nos quedamos de ver con alguien solo para hablar? Y tal vez ese alguien no necesita que nosotros hablemos, necesita que lo escuchemos, porque al escuchar te da datos de esa persona. Tú al escuchar y al ver a los ojos, detectas ciertas lenguaje no verbal. ¿Recuerdan lo de la posición cerrada? La persona no va a escuchar. Pero ¿qué pasa si la persona está más abierta? La persona puede escuchar y a eso se le llama escucha pasiva. Háganlo también. Y yo a veces sugiero, háganlo con la persona que menos se llevan o la persona que más mal les cae. Lleguen y escúchanlo. 1 o 2 minutos. Escuchen lo que esa persona tiene que decirles. Porque hasta de esas personas se puede aprender algo. Ahora bien, la importancia de la negociación es saber, ya lo hemos dicho ahorita, que esta negociación también puede ser comunicación, pero ¿cómo podemos integrar esta comunicación y esta negociación con una estrategia? Y yo lo enfoqué a ventas. Ahora bien, el vendedor, si no sabe comunicar, si no se conoce a sí mismo, ¿cómo puede vender entonces? Si no te conoces a ti mismo y si no dominas tus emociones. Vean cuántas veces ha pasado que te marca cierta, no voy a decir marcas, que te marca cierto servicio y te dice, oiga, no quiere un servicio de una telefonía extra porque y la persona que te lo está diciendo no te deja hablar porque ellos no saben vender, no dominan sus emociones, incluso hasta unos enojados, ¿no? O en una cajera que está enojada y te avienta las cosas. Entonces, esos cierres de ventas, imaginen ustedes lo que le cuesta a las empresas, millones de dólares, millones de pesos. Entonces, bien, esta negociación desencadena un proceso que se llama proceso de planeación estratégico, que lo ves mucho en cuando emprendes o tienes cursos de gestión estratégica, ¿no? Pero yo agregué algo que se nos olvida de pronto, que es el discurso. ¿Y qué es el discurso? Esto que estoy haciendo con ustedes es un discurso, es un argumento, una presentación basada en un tema donde pueden suceder muchas cosas. Hoy estoy ocupando el discurso de expectativa con ustedes. ¿Ustedes esperan algo de este curso taller? Puede que cumpla o no y que hoy terminen este taller y digan, aprendí esto, apunté esto, esto me va a servir para esto, qué buen tip esto. Entonces, esa es la expectativa que nosotros esperamos de algo. En este caso, el ejemplo es, claro, el curso. Pero ¿qué pasa cuando lo aplicamos esto a la vida cotidiana? La expectativa. ¿Qué es lo que más nos duele cuando tenemos una relación y no se cumple? ¿Qué es lo que más duele? ¿Cortar? ¿Romper? No. Duele la expectativa, porque la expectativa nos despierta ante el mundo de no puede ser. ¿Otra vez? Pues ¿qué está mal en mí? ¿O qué está mal en la persona que no se concretó? Y tal vez no hubo una negociación clara con esa relación que yo quise tener y no se hablaron los acuerdos, que los acuerdos son esto, una estructura, y entonces se rompe. Es como un hilito muy delgado, una fibra muy delgada que se rompe. Guárdense esto en la cabeza, que hay que tener ante una negociación: acuerdos, discurso, un posicionamiento
planteamiento, conclusión y un cierre. Los cierres también duelen. Hay muchas veces que cuando nos separamos ya no hay cierres, ¿no? Y de simplemente ahora está de moda, nos bloquean del WhatsApp, nos bloquean de las redes sociales y no volvemos a ver a esa persona jamás. Ok, esta dinámica apúntenla. Obviamente no la vamos a hacer por el tiempo, pero apúntenla, tomen el screenshot, háganlo como ustedes gusten. Es una dinámica, crea un equipo. Implementa una estrategia de negociación con lo que aprendieron ahorita, apliquen lo aprendido, identifiquen al líder, puede ser que a lo mejor su familia, ¿no? Lo aplican en la familia. ¿Quién está ahí por ahí? A ver, Elisa Serrano lo aplica frente a su familia y ella es la líder de la familia. Hace ese ejercicio, los demás la identifican como la líder de la familia y entonces la líder, Elisa, pasará frente a su familia a exponer una estrategia de negociación para ir a cenar todos juntos. Entonces, ahí es donde se puede aplicar esa estrategia. Ok, bueno, ese es el ejercicio, se los dejo por ahí. ¿Ya tienen la captura? Perfecto. Ahora, las negociaciones exitosas. Todos pensamos que, wow, esta imagen del líder que existe y la imagen de el empresario exitoso y esta imagen del éxito distorsionada. Eso no es el éxito, el aprendizaje a nosotros mismos. Recuerdan lo de humildad, recuerdan, ¿no? Ese es el verdadero líder, no el que pasa por encima de los demás para obtener algo a cambio. Ajá. Entonces, ¿qué hace una negociación exitosa ya en el liderazgo? Este ejercicio les va a dar que creen una estrategia, asumir el liderazgo, reconocer el contexto en el cual vivo, y esto nos va a ayudar a hablar con seguridad. ¿Qué pasa si yo hubiera comenzado la conferencia de, hola, buenas tardes, bienvenidos? No, pues muchas gracias por estar aquí. A todos, bye. Los pierdo. ¿Y cuántas personas son tan buenos docentes o tan buenos expositores, pero cuando pasan a hablar, pierden seguridad? Y no significa que sean malos, simplemente necesitan desarrollar más esas habilidades de lenguaje no verbal y verbal. Ajá. Entonces, siempre tener un plan B y siempre con la honestidad. Siempre. Digan lo que sienten bajo la honestidad, sea que funcione o no funcione, pero al menos sabrán que hicieron todo lo posible para poder obtener eso que queremos. Ok, ¿todo bien hasta allí? Perfecto. Vamos a comunicación efectiva en la negociación. Perfecto. ¿Qué es lo que buscamos como seres humanos desde los inicios del ser humano? Comunicarnos. ¿Cómo nos comunicábamos? A través de pinturas rupestres o a través de elementos de la naturaleza, el fuego. Fíjense ahí, ¿qué nos dice esa fotografía? La comunicación que hay entre las familias que ya se estaban formando. El fuego, como elemento natural, une. El calor une a la familia alrededor del círculo de fuego, y eso obliga a la gente a empezar a tener un lenguaje y empezar a hablar, a decir las primeras palabras que no eran palabras, eran expresiones, ¿no? Y eso nos obliga a tener un lenguaje. Entonces, desde los inicios de la civilización, el ser humano ha tenido esa necesidad de comunicarse con los de su especie. ¿Qué tiene que ver esto con la negociación y con saber comunicarse? Comunicación efectiva. Si nosotros no sabemos comunicarnos con los demás, ¿cómo vamos a desarrollar el liderazgo o ser buenos negociadores? No se puede. Tiene que empatar. Los dos tienen que estar al mismo nivel. Entonces, ¿qué es comunicar? A mí me gusta mucho esta frase de Marshall McLuhan que dice, comunicar es el medio, el mensaje que sugiere que comunicarnos justamente moldea no solo lo que decimos, sino también lo que no decimos en la realidad. Ajá. Y es información. Todo nivel de comunicación es información para nosotros, información para los demás. ¿Qué comunica una persona que entra a una oficina con los zapatos sucios? ¿Qué comunica con una persona que entra a una oficina con el pantalón roto? Y que a lo mejor el pantalón le costó 1,000 pesos, pero está roto. Y que puede estar muy a la moda, pero está roto. Entonces, ¿qué comunica todo lo que somos en la interacción diaria, cotidiana, ¿no? Como han escuchado el emisor, receptor, canal de comunicación. Ok, es eso. ¿Qué comunica lo de nosotros en vestimenta? Y perdónme ahí, pero sí, como te ven, te tratan. Lamentablemente. Y eso crea de pronto mucha discriminación. Una vez en una de café, un Starbucks, entré y había una mujer indígena y quería comprar un café y no la dejaron comprar el café.
la sacaron. ¿Qué comunicó a las personas del Starbucks su atuendo? ¿Amenaza? No lo sé, pero eso comunica. El atuendo comunica. Ajá. Entonces también tener eso en mente siempre. Ahora, el arte de la escucha efectiva es esencial para la comunicación. ¿Por qué? Porque eso nos hace tener una comunicación clara y es necesaria para el éxito. ¿Ubican las bodegas JCPenney de Estados Unidos? Bueno, el fundador, James Cash Penney, empresario estadounidense, dijo esa frase y la utilizaba todo el tiempo para sus empresas. Si tú no gestionas bien el éxito, no puedes comunicar a través de tu empresa o tu emprendimiento, llámese como sea. Entonces, si ustedes van a aprender o van a emprender o tienen ya un negocio, pregúntense qué quieren enseñar con ese negocio a sus clientes, a la sociedad, ¿no? Hacerlo sustentable. Ahora, ¿qué comunicamos con claridad también? ¿No? La claridad forma una parte del discurso y yo aquí pongo los elementos clásicos de la comunicación. Emisor, receptor, mensaje, canal. Pero yo le agregué otro cuadrito que me encanta porque es emisor siempre va acompañado del contexto. Receptor va acompañado del código. Mensaje va acompañado de la retroalimentación y el canal del ruido. Entonces, ¿recuerdan la palabra discurso? El discurso es una forma de poder ante los demás, porque quien sabe hablar tiene poder frente a los demás. Y alguna vez hay les dejaré por ahí ahorita o al final en mi correo o en redes sociales, les dejaré un libro de qué nos dice esta manipulación positiva. Es utilizar como el discurso como una forma de poder. ¿Qué pasa cuando no comunicamos de manera efectiva las ideas? Por ahí vi a Donaghy. Donaghy, ¿qué pasa cuando no comunicas tú algo que quieres decir de manera clara? Y realmente se te vuelve el que no comuniques bien eso en el canal perfecto, con el código perfecto, y aparte lo comunicas enojada. ¿Qué pasa? Pues me pueden tomar a mal, se pueden enojar conmigo, incluso pues depende del contexto, pues a lo mejor hasta me dejan de hablar. Es correcto. Es correcto. Lo dijo muy bien. El control de las emociones puede hacer que las demás personas se ofendan. Ajá. Pero ¿qué pasa si Donaghy aprende a tener habilidad y tolerancia para saber decir las cosas como la otra persona quiere que las escuchen? Es decir, a veces hay que decirle a las personas lo que quieren escuchar. Suena maquiavélico esto, pero no. ¿Qué es lo que quiere nuestra mamá cuando nos ve los fines de semana y de pronto te cuenta todo su día y tal, 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 tal? Ella no quiere que le dé retroalimentación. Es más, quiere que te calles. Solamente lo que quiere es escuchar ¿verdad que tengo razón, hijo? Sí, mamá, tienes razón, aunque no la tenga. Tienes razón, mamá. Oye, es que tú siempre me caíste mal. Ah, ok. Pues tú también, pero hoy me caes muy bien, ¿no? Y le rompes el esquema. Con ese chiste le rompes el esquema. Fíjense cómo manejamos canal de comunicación, emisor, receptor, ruido, todo dentro de una frase. Y como dijo Donaghy, si no controlas esa emoción, la otra persona entiende otra cosa totalmente diferente a la que quisimos decir y lo distorsiona. Fíjense esta situación, rapidísimo. ¿Qué nos dice esta situación? ¿Qué nos dice? Entra la interpretación. ¿Qué está diciendo esa pareja? Bueno, Donaghy, que tienes tu micrófono ya habilitado, ¿qué nos dice esa pareja? Pues me parece a mí que él le está diciendo que se calle o que se calme, que se espere y ella pues como que le quiere decir algo tal vez molesta. Exacto. Fíjense la mano. La mano es calma, platiquemos, dialoguemos. Sin embargo, ella está de no me calmes, no me calles. Fíjense siempre en qué quiere decir el otro con el lenguaje del cuerpo. Antes de cualquier cosa, la interpretación. No interpretemos algo que puede ser otra cosa, ajá, y que puede afectar realmente de raíz. Situación 2. Misma situación, tal vez nivel empresarial, tal vez nivel se están casando y el juez es el del fondo, ya no quiso, ella se arrepintió, o sea, imaginar algo ficticio referente a las situaciones que tenemos. Pero saber interpretarlo, saber leerlo. Si no sabemos leerlo de inmediato, recordemos a los bracitos así, está pensativa, está cerrada totalmente. Entonces, aprendamos a leer a las personas. Eso hace el buen negociador y líder sabe leer a las personas perfectamente.
Situación 3, lo que yo les decía, vamos a acomodar esto del canal diálogo receptor retroalimentación. ¿Cómo se acomoda en esta imagen? El jefe le acaba de dar un aumento, interpretación, ¿sale? ¿Y cómo se acomoda dentro de la configuración correcta en el argot de la comunicación? Fíjense qué significa cada cosa. Aumento de la felicidad, los roles, subordinado, jefe, sonrisa, contexto, buena comunicación. Discurso, diálogo, canal, mensaje, contexto. Tómenle captura de pantalla y eso pónganselo siempre a sus situaciones habituales. Siempre. Ah, ok. Si es contexto, perfecto. ¿Qué tengo que leer? El lenguaje no verbal de quién me está diciendo las cosas. La comunicación efectiva, entonces, como resumen, es en la negociación, volvemos al ejemplo de Steve Jobs. Steve Jobs, ¿qué hizo con su empresa? Innovación, pasión, comunicada con claridad. A pesar de que era un ente perfeccionista y rigorista, recuperó su empresa después de haber sido corrido de su propia empresa, su liderazgo frente a un hecho de crisis. Pero quienes lo conocieron dicen que utilizaba también las herramientas digitales para alcanzar sus metas y esto lo hizo fracasar. Entonces, cuando él se va de Apple, pierde 574 millones de dólares. Eso le costó perder por no controlar sus emociones y por no controlar ese liderazgo. Entonces, pues bueno, cuando ya eres empresario dentro de una empresa, o ya eres un colaborador dentro de una empresa, ¿qué le puedes hacer perder a la empresa si no controlas esas emociones? Ujú. El desarrollo del liderazgo con la comunicación y con la comunicación es desarrolla mejores habilidades, tu mentoría incluso cuando te toca enseñar a otros, y ya es donde aprendes de líderes experimentados. Es decir, valoras el jefe que tuvimos, el jefe que tuviste, y puedes valorar al jefe que tú puedes llegar a ser algún día. Ajá. Entonces, en la autorreflexión, vean cuáles son sus fortalezas y oportunidades hoy de ustedes mismos y apliquen estas habilidades nuevas en situaciones reales. Un ejemplo, pónganse una meta esta semana. El lunes voy a aprender de matemáticas. El martes voy a aprender de música, ¿no? ¿Cuánto le voy a dedicar a ese momento? Dedíquenle 10 minutos, 15 minutos. Hoy aprendí a lo mejor qué es una sonata. Hoy aprendí qué es un allegro, ¿no? En la música. Hoy aprendí un poema de Borges. Aprendan algo todos los días. Algo. Lenguajes. Inglés. O ahora está de moda el chino, francés. Deléguenle 10 minutos. 10 minutos. Esta semana que viene. Y verán cómo cambia su perspectiva totalmente. Eso nos hace salir del estado de confort. Y entonces, en esta interpretación de hablar frente al público, que habíamos dicho, muy importante aprender a callar y a escuchar. Escuchen a su mentor, a su líder, a su profesor. Algo tendrán que aprender de él o ella. Algo tendrán que aprender. A eso se le llama escucha activa. Porque fíjense, es importante todo lo que sucede en el contexto, pero también aprendes de todo lo que no ves. Hasta de los silencios aprendes. Ahí está Beethoven, ¿no? Con su novena sinfonía. Chan, 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 chan. Silencio. Chan, 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 chan. Silencio. ¿Qué pasa si en esa sinfonía no quitamos los silencios? No sería Beethoven. Beethoven era un genio. Entonces, la habilidad del discurso, entonces, en la comunicación afectiva y efectiva, ¿qué es? Aprender a hablar en público. Hablen frente al espejo, ¿no? Si hoy voy a dar un discurso, pónganse frente al espejo, yo lo llamo el ejercicio del espejo, véanse a los ojos, comuniquen con las manos y háblense a sí mismos. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a cambiar hoy? Mi discurso. ¿Ah? Porque aprender a hablar en público, aceptando las virtudes y las limitaciones que tenemos, nos hacen mejores líderes y mejores negociadores. Ajá. Yo utilizo una cosa que se llama la técnica stop. Búsquenla ahí en Google después, YouTube, técnica stop. Me detengo cuando pasa algo extraño, inhalo, cierro los ojos, respiro, luego pienso, observo la situación en la cual me podría poner en ese momento, me autorregulo. A lo mejor sudo, a lo mejor me desabotono la corbata para no sofocarme, no lo sé.
pero acepto mi emoción y acepto el enojo en ese momento y busco una solución. No bajo el argumento de, no, mañana será otro día. No, 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 no. Estamos resolviendo con esta técnica. SPA. Me detengo, pienso y actúo. Y busco una solución. Ujú. Eso va a hacer que evitemos muchos problemas de comunicación entre la gente con la cual convivimos todos los días. Recuerden que la comunicación no solo es en la negociación y en las empresas, la comunicación es en general en la vida. Entonces, con una comunicación efectiva en una entrevista de trabajo, por ejemplo, que ustedes están muy dedicados a eso en la facultad, ¿no? El vender su propia imagen para una tarea, para un profesor, para ir a exponer, para ir a buscar un trabajo, puede hacer que tu nivel salarial en tus primeras experiencias laborales sean altas. Nadie entra ganando todo el dinero que te mereces, ¿no? A lo mejor el trabajo que está hasta cruzando la ciudad en Santa Fe, Polanco, en el Estado de México. Pero si tú sabes cómo aplicar todas estas habilidades, experiencias, ¿no? El acerca de tu propia cifra de valor, todos valemos algo. No me refiero monetariamente. Por supuesto, la imagen humana vale más que el dinero, pero mi valor como persona va más allá de un número. Ujú. Entonces, casi para ir cerrando, me gustaría escucharlos, pasos para una comunicación exitosa. Entonces quedamos que las acciones a elegir en este aspecto de comunicación tienen que ser, elijan sus batallas, elijan sus contextos. Todo el tiempo estamos negociando, negociamos un permiso de trabajo, una salida con los amigos, elegir una planeación para un viaje, una actitud positiva, apertura al cambio, determinar tus situaciones para reprogramar neurolingüísticamente tu cerebro. Ramón y Cajal, que es padre de la neurociencia, fue una persona española. Él se dedicó a analizar que entre neuronas hay comunicación y que esta comunicación afecta químicamente al cuerpo, al cerebro, pero se puede reprogramar el cerebro. Si no sabes tocar piano, puedes aprender a tocar piano. Si no sabes recitar un poema, puedes aprender a recitar un poema. Ujú. Puedes reprogramar el cerebro. Entonces, permite que los errores sucedan. El error es el mayor maestro de la vida. Nunca hay que menospreciar al error. El error es el que realmente te va a enseñar ante las situaciones difíciles en la vida. Ujú. Aprender de ellos y admitirlos. Entonces, en el entorno empresarial, las organizaciones valoran más a las personas que poseen la capacidad de identificar problemas. Hoy no gana más el que tiene el doctorado y dos doctorados y el que sabe más. Por supuesto que te ayuda, te ayuda el papel, pero hoy gana más quien sabe más y quien aprende y tiene esa apertura de aprendizaje. Por cierto, la frase es del empresario venezolano David Somoza Mosquera. Ahora bien, un estudio de Harvard dice que el 70% de las habilidades son necesarias para desarrollar un liderazgo en las empresas. Yo no puedo saber todo eso si no tengo las habilidades primero de comunicación. Ajá. Y el liderazgo no se impone, el liderazgo comunica. Un verdadero líder inspira. Ajá, no impone. Un verdadero líder tiene comunicación efectiva, inteligencia emocional, escucha activa, empatiza, comunica, investiga a fondo a su contraparte, mantiene un tono calmado y profesional a pesar de que está enojado, a pesar de que tal vez pueden estarlo ofendiendo y él sabe cómo controlar esa situación. Entonces hay que ser paciente. A veces el silencio, ajá, y la espera son poderosísimos. Entonces, en resumen es hay que escuchar más de lo que hablamos y buscar siempre el ganar-ganar. No es negociación, sino ganas. Entonces, no existe la negociación si no hay ganar-ganar. Si solo gana la otra parte, por supuesto, no es negocio. Y finalmente, para todos, conoce a tu audiencia. Entonces, lo más importante de la comunicación es escuchar. Pero también esto, lo que no se dice es el subtexto. ¿Qué no estás diciendo? Que me está diciendo todo. Peter Drucker hace esta afirmación. Y me gusta mucho porque, repito, el cierre es aprendamos a escuchar más y hablar menos. En el momento que lo dominemos,
vamos a ser mejores personas, mejores líderes, mejores padres de familia, mejores hermanos, mejores seres humanos productivos. Y bueno, muchas gracias. Con eso terminaría la, el curso de hoy, el curso taller. Y por supuesto, estoy aquí para dialogar con ustedes unos minutitos más. No sé si tengamos tiempo, maestra. Maestro Guillermo, muchas gracias por esta exposición tan enriquecedora. La verdad es que a tono personal me pareció muy buena. Ahora, bueno, pues Muchas gracias, Ángel. justamente abriremos un espacio de preguntas y respuestas para que las personas que estén, pues justamente en la reunión puedan interactuar directamente contigo, maestro. Les pedimos, pues, de favor que sus preguntas sean claras y concisas. Y bueno, aquí ya tenemos una pregunta de Sayuri. Y nos pregunta, ¿cómo mantener la calma y la claridad mental en negociaciones difíciles o tensas? ¿Recuerdan en la presentación la técnica STOP? Y yo le diría a Sayuri es, si tienes una negociación tensa, analiza a tu contraparte. No hables primero tú, deja que la contraparte te hable y después respondemos. Ujú. Después responder con inteligencia emocional y con toda la paz del mundo y con... De verdad que no va a pasar nada si hoy no grito, si hoy hablo un poquito más asertivo, tono tranquilo y puedo hablar duro diciendo, sí, cerremos el negocio. Nos vemos mañana para firmar en la oficina o en tu oficina o en donde sea. Ujú. Pero siempre mantengan un tono asertivo. Si no mantenemos ese tono y perdemos la calma y de pronto de verdad gritan, al hablar gritan para imponerse y no está bien, no tiene salud eh, corporativa, no tiene ninguna salud corporativa hacer eso. Muchas gracias, maestro. Ana Luisa nos pregunta, en una entrevista de trabajo, ¿qué podría decirme que es clave para que me contraten en mi diálogo? Sé breve, sé corta. Hay que a tomar un curso, por supuesto, de elaboración de currículum. El jefe va a ver una sola vez tu currículum. Una sola vez. Por eso tiene que haber una o dos páginas para ojear rápido. Skills tienen que estar, las habilidades tienen que estar y verse en grande, en visible, ¿no? Los idiomas son muy importantes, pero sobre todo, no comenzar, por favor, con el yo me considero una persona importante para actuar. No. Sino, ¿qué les parece si iniciamos con un adjetivo, ¿no? Por supuesto, si quieren decir que son una persona responsable, profesional, capaz de elaborar proyectos a largo plazo. Perfecto, maestro, gracias. Guadalupe Sánchez pregunta, ¿cómo puedo captar la atención de mi público si aún no los conozco y apenas interactúo con ellos? Perdón. Acércate a ellos, pregúntales. Lo más difícil de no conocer a una audiencia o a un público es preguntarle qué les gusta, pero estás conociendo a la persona con la que interactúo. Entonces estás conociendo a tu audiencia, ¿no? Y cuando alguien te cae mal o no empatas en valores, en emociones, pregúntale, ¿no? Un día, acércate y salúdalo o salúdala y dile que tengas buen día. Verás cómo se rompe en su estado de confort, porque nadie le pregunta eso. Saludos cortos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, punto, se acabó. Pero si tú le preguntas a alguien, ¿qué fue lo más curioso que te pasó el día de hoy? Híjole, no sabe licenciado, no sabe maestro. Pues me pasó que se me ponchó una llanta y entonces rompes esa barrera de comunicación. Seamos más asertivos. Perfecto, muchas gracias, maestro. Gracias, maestro. Y ya la última es la pregunta de César Eduardo Arellano Adame y pregunta, en una negociación, ¿qué es mejor? ¿Mostrar un límite desde el inicio o mantenerlo oculto hasta el final? No. Yo creo que sí es bueno dejar los límites claros desde el principio. Ajá, siempre. Ser muy como un roble, pero hay que ser también fluidos como un riachuelo, como un río. Si tú llegas e impones tu idea de primera mano, no estás escuchando. ¿Recuerdan la escucha activa? Ajá, hay que escuchar a la contraparte primero, a ver qué tiene que decir y entonces yo contraataco con una técnica de negociación que haga que me favorezca a mí y al final que nos favorezca a los dos, ¿no? Pero siempre hay que tener desde el principio, recuerden, mano dura, saludar duro, ¿no? Y ser robustos en las negociaciones. Eso hace que una negociación sea
totalmente con cimientos, cimentada. Entonces, yo creo que yo le busquemos el ganar, ganar. Los dos, 50-50. Perfecto, maestro Guillermo, pues agradecemos profundamente la participación de tu participación, perdón. Para mí Gracias. es muy valiosa y por supuesto, bueno, también agradecemos a cada una y uno de las personas que están aquí acompañándonos en esta sesión, esperando que pues la información compartida el día de hoy por el maestro Guillermo les sea de utilidad para fortalecer su perfil profesional y precisamente aprovechar este tipo de herramientas como la negociación para construir a futuro pues tu vida profesional. Les recordamos que pues pueden seguirnos en nuestras redes sociales para que puedan participar en más eventos de este tipo. Y bueno, al final en la parte de los mensajes, les estamos dejando una liga de evaluación, recordándoles que es importante para que puedan recibir su constancia de participación. Esto ha sido todo de nuestra parte. Les agradecemos a todos por parte de la Coordinación de Desarrollo de Habilidades Profesionales y Personales de la FCA. Y pues nada, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos. Un gusto verlos, Don Ají. Un gusto. Maestro, un gustazo. Muchas gracias. Al contrario, cuídense mucho. Hasta luego. Muchas gracias igualmente.